Página 12. EPN. La corrupción como sello de gobierno. 2020. Capítulo 1. El efecto de hablar de corrupción. 1.2 El rol de los medios de comunicación en el combate a la corrupción. Los medios de comunicación, libres e independientes, son uno de los mecanismos de control democrático más efectivos en el combate a la corrupción de la burocracia y del gobierno. Hablar y publicar sobre actos de corrupción extorsiva, Casar, 2016, cuando un funcionario retrasa o niega un servicio para extraer un beneficio indebido de un ciudadano, una empresa u otro servidor público, aumenta la atención y vigilancia sobre el problema, e incluso tiene el potencial de presionar a las autoridades para que sancionen al corrupto y se revisen los procesos de atención para disminuir la incidencia. En contraste, hablar y publicar sobre actos de corrupción colusiva, Arellano y Castillo, 2019, cuando dos o más partes tienen interés en un acto de corrupción y se ponen de acuerdo, como en los grandes desvíos de recursos públicos en beneficio de un partido político, un gobernador, o una o varias empresas, tiene efectos menos evidentes, matizados, pero abren la posibilidad a cambios institucionales en el mediano plazo. Muchas veces, las consecuencias de documentar y publicar sobre esquemas de corrupción colusiva pueden durar sexenios completos. No es sino hasta que cambia el gobierno y las redes de protección y colusión se modifican o desaparecen, que pueden realizarse investigaciones institucionales sobre hechos acontecidos con anterioridad. Comentario. Sea, que al decir esto, implica que, de alguna manera, la política gobernante del momento, se hace de la vista gorda. El que quiere llegar a mandar, señala la corrupción del que está en el mando, porque quiere llegar y con esto, se gana la simpatía del pueblo que es testigo de la corrupción actual, pero nada puede hacer, solo aguantar. Luego, llega una nueva administración y de manera consabida, vuelve a caer en las redes de la corrupción. No pueden acabar con ella, porque como dice Alan Reading en su libro Vecinos Distantes, la corrupción es aceite y engrudo para el funcionamiento de las administraciones políticas. Sin embargo, en México, la historia contemporánea indica que al llegar un nuevo gobierno se sanciona rápidamente a un puñado de personajes vinculados al gobierno saliente, muchas veces violando el debido proceso, y con ello se da por cumplido el compromiso de cero corrupciones y cero impunidades que cada nuevo presidente hizo durante su campaña con el electorado que lo eligió. Más publicaciones sobre corrupción, correspondencia entre oferta y demanda de información. Contra la corrupción extorsiva, la prensa ofrece una plataforma de queja y descontento para la ciudadanía, pero es la denuncia y documentación de la corrupción colusiva la que expone los esquemas de gran corrupción entre grupos de poder político y económico y tiene un impacto real en la percepción sobre corrupción. Morris y Klesner, 2010. Al publicar investigaciones y reportajes sobre los esquemas de corrupción de personajes poderosos, el periodismo de investigación se beneficia con un mayor reconocimiento que se traduce en más audiencia. Así se crea un clima fértil en el que los medios quieren exponer esquemas de corrupción y la sociedad aprovecha la plataforma que ofrecen. Camaj, 2013. Una consecuencia de tener medios de comunicación independientes e investigaciones periodísticas sólidas es que se construye un clima social de pluralidad política y debate público activo. Esto favorece la rendición de cuentas de políticos y, eventualmente, de organismos e instituciones públicas. La evidencia sugiere que los gobiernos son más propensos a alterar sus políticas públicas en contextos en los que existe acceso a la información, pues este disuade a agentes corruptos de capturar las instituciones. Camaj, 2013. Diversos estudios señalan la correlación entre el control gubernamental de la prensa y la corrupción en un país. Los países cuyos gobiernos controlan secciones importantes de los medios de comunicación tienden a registrar mayores niveles de corrupción, mientras que la presencia de medios internacionales en un país está asociada con una mayor transparencia en los procesos políticos y con menores niveles de corrupción. A medida que aumenta la circulación de más medios, la publicación y exposición de cualquier escándalo reduce los riesgos de corrupción en un país. Una mayor competencia entre los diversos medios de comunicación tiende a producir contenidos de mayor calidad, lo que genera incentivos para no cometer actos de corrupción, porque los riesgos de que se descubran,
investiguen y publiquen son más altos. Camaj, 2013. Sin embargo, la impunidad es la principal traba para que estas condiciones se cumplan. Si bien las menciones sobre este tema en los medios y un mayor acceso a la información representan cambios positivos, no son en sí mismas medidas de prevención o de combate a la corrupción, menos aún si no existe la rendición de cuentas. Es decir, hablar y publicar sobre corrupción sistémica, colusiva, es una condición para que descienda el nivel de corrupción, pero la presencia de instituciones efectivas e imparciales dedicadas a luchar contra la corrupción es, finalmente, lo único que puede disminuir la incidencia de estos actos. Es fundamental y urgente que cada escándalo de corrupción tenga repercusiones legales y no quede únicamente en el ámbito mediático. Comentario. En cualquier negocio, empresa o sistema serio, los líderes deben rendir cuentas. Si no hay rendición de cuentas, hay oportunidad de esconder dinero, desviar recursos, y enredar todo de un modo que la gran mayoría salga impune, y solo algunos pocos son sacrificados. Fin del capítulo 1. Página 13.